el método de los nodos. ¿Vamos? Para estructuras ustedes vieron que habían dos métodos, ¿no? Nodos y el otro era de secciones. Este primer problema veamos el método de los nodos. Ya, nos dice determine las deformaciones de los elementos AB y AD. Entonces yo me acuerdo, digo, a ver, la deformación, ¿cómo se calculaba? La deformación, aquí era igual P por longitud, ¿qué más? Sobre área y módulo de elasticidad. El área, cuyas áreas respectivas de la sección transversal, 2400 y 1800. Las áreas tenemos. ¿Qué más? Era P por L sobre A y E. E también tenemos como dato para todo el problema porque es el mismo material. Nos falta P por L. L, la longitud, nos dice AB y AD, es decir, para AB y AD. AD tenemos 4. De altura tenemos 2.5. Entonces, para la una sí tenemos, ¿no? Para B, 4. Aplicamos Pitágoras y obtenemos AB. Entonces, por lo tanto, la longitud tampoco sería un problema. ¿Qué nos falta? La carga, ¿no? A ver, corremos. La deformación dijimos era P por L sobre AE. Entonces, L tenemos, AE tenemos, el problema aquí es la carga. Entonces hay que calcular las cargas. Entonces, para eso, lo primero que hacemos era un diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? De toda la estructura. ¿Estamos? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. Y ahí van a aparecer, lo primero que vamos a calcular son las reacciones en A y en C. ¿Estamos? Si vemos acá, aquí vamos a tener, a ver, pongan atención, aquí vamos a tener la estructura, vamos a ir desmenuzando un poco esto, ¿no? Y vamos a tener aquí las cargas. A ver, pongan atención, las cargas. Aquí como dato tenemos la primera sí, que era de 228. ¿Sí? Ahora, esto va a tratar de ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí es un rodillo. Tiene que aparecer una carga hacia arriba. ¿Sí? Aquí hay una armadura, un eje. Entonces, aquí tiene que aparecer una carga así para que esto no se caiga. ¿Sí? Y una carga en X. Sin embargo, aquí nosotros vemos que solamente están cargas en Y. No hay una carga oblicua. Si hubiera una carga oblicua, ahí sí debería también marcar la carga en X. Pero en este caso, si yo hago una sumatoria de fuerzas en X, la carga de ahí va a salir 0, porque no hay más, ¿no? Entonces, por eso, le dejamos ahí, solamente tendríamos en Y. ¿Y cuáles son entonces nuestras cargas? La de aquí, ¿no? Las reacciones. Reacción en A, llamémosle así, y la reacción en C. No hay más. ¿Estamos? ¿Cómo calculamos a Y y CY? Les pregunto. ¿Cómo calculamos? Porque aquí nos está diciendo, ¿no? De acuerdo a la estática o a las condiciones de equilibrio, ¿sí? Las reacciones son 114 en cada lado. Cuando yo veo acá son 228 que tenemos la fuerza. La mitad aquí y la mitad acá. ¿Estamos? ¿Eso se dará siempre? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No siempre va a pasar eso. Si el problema, la estructura es simétrica a los dos lados, ahí sí. Claro, tenemos lo mismo a los dos lados, ¿no? De dónde está la carga. Pero si por A o B, acá tuviéramos algún otro elemento más, o en este lado tuviéramos 3 y acá 4, o sea, no hay simetría, en ese caso, ahí sí tenemos que calcular. ¿Estamos? Ya no es mitad-mitad. ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos? Porque acá nos dijo 114 en cada lado. Y si yo quiero verificar, ¿qué hago? ¿Qué harían normalmente? Sumatoria. ¿Sumatoria de qué? Lo primero que se me viene a la mente quizás es sumatoria de fuerzas en Y. En X no, porque no hay nada. Entonces, si yo digo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, me queda hacia arriba a Y, le sumaría con CY, y hacia abajo 228. Es decir, que me queda AY más CY va a ser igual a 228. Hasta ahí no he podido calcular más porque solo tengo una ecuación y hay dos incógnitas. Debería trabajar con otra ecuación. ¿Cuál sería la otra? Tenemos distancia, esto nos hace de complementos.
punto. Toca elegir qué punto. Trabajemos aquí en el punto A. Igual a 0, sentido antihorario positivo. Ese sería el procedimiento normal, ¿no? Estamos, ¿no? Ya. Sería hacia arriba CY multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? CY, no por 2.5, sino en perpendicular, por 8. ¿Ya? Esa, sentido antihorario, positivo. El de 228, sentido horario, sería negativo. Menos 228 por la distancia. Fuerza 228, distancia 4. Ya. AY, ¿generará momento? No, ya dijimos, está pasando por la bisagra, pues, ¿no? Esto es igual a 0, de aquí sale CY. Despejamos eso y nos queda, verifique, 114 en kilonewton, ¿no? Ya, entonces así el procedimiento de solución, ¿no? Para cualquier problema. ¿Estamos? Ya, una vez que ya tengo CY, reemplazo aquí y me despejo y me queda ahí. Entonces ahí me quedaría 114 kilonewton. Eso lo primerito. Con eso ya está lo de aquí. Hasta ahí. Ya, luego, segundo paso. Ya vimos hace un rato, no vamos a necesitar, nos acordamos, a ver, pongamos aquí, para no olvidarnos. La deformación que nos está pidiendo es carga por longitud, ¿qué más? Área y módulo de elasticidad. Esto tengo, esto tengo. ¿Qué me está faltando? La longitud, ¿no? Como nos piden para AB y nos están pidiendo para AD. AD ya tengo aquí, miren, es 4. Nos faltaría la distancia, la longitud de AB. ¿Estamos? Por eso nos estaría faltando la longitud para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos aquí 4, aquí 2.5, aplicamos Pitágoras y ya tenemos la longitud de AD. Con eso ya tenemos la longitud para las dos. ¿Estamos? Nuestro problema va a ser trabajar en la carga de cada uno de esos elementos de la estructura. ¿Sí? Estamos, ¿no? Entonces, para eso empezamos a trabajar aquí. Este es el procedimiento. A partir de aquí, este es el procedimiento para el desarrollo de estructuras, ¿no? Ya, ¿qué es lo primero que nos dice? Vamos a trabajar por puntos, en los puntos, siendo por el método de los nodos, ¿no? Para no poner puntos, método de los nodos, ¿sí? Entonces empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Ya, entonces aquí vamos a poner diagrama de cuerpo libre del nodo A. Este es el nodo A. Entonces me vengo acá, este es el nodo A. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos todas las fuerzas externas que actúan sobre ese punto, sobre ese nodo. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? La primera, allí. Entonces le graficamos. Aquí la primerita. Aquí, allí. ¿Y cuánto valía? Ya sabemos que 114, entonces ya le pongo directo el valor. 114. Y luego va a haber dos fuerzas. Una fuerza por la reacción de este elemento de aquí y una fuerza debido a ese elemento de aquí. ¿Estamos? Entonces los colocamos esas fuerzas en la misma dirección de los elementos. Entonces miren, aquí en esta dirección debería aparecer el primer elemento y lo hemos colocado aquí. Primer elemento, el segundo elemento se encuentra aquí, segundo elemento así. ¿Estamos? Ya. Y siempre colóquenle atracción, es decir, saliendo del punto. El sentido lo vamos a colocar así, siempre hacia afuera. ¿Estamos? Si después de que haga los cálculos me sale positiva esa fuerza AB, significa que la dirección que yo le puse es la correcta, estaría en tracción. Si a mí me sale el valor negativo, significa que esa no era la dirección, que debería estar en compresión. ¿Estamos? Eso es todo. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Verán la nomenclatura, ¿no? FAB, FAB, FAD, FAD. ¿Estamos? Ya. Con eso, aquí ya no voy a poder hacer sumatoria de momentos, tomarán en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay distancias, pues todos estamos trabajando sobre el mismo punto. Sobre la bisagra estamos aplicando todas las fuerzas. Entonces no hay chance, no hay momentos. Lo único que puedo aplicar aquí en este método es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Estamos? Ya. Vamos a hacer una sumatoria, la primera que nos está recomendando. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso vamos a hacer. Y aquí nos dice el sentido positivo, tómele hacia arriba. Es lo que nos está diciendo. Solamente nos está dando el sistema de referencia.
¿Sí? O normalmente, ¿cómo sabemos nosotros colocar los sistemas de referencia? Le ponemos así. Esto es X, esto es Y. Si queremos le ponemos así, o es implícito, X, Y, que ya con lo que siempre manejamos, y si no, le colocan ahí, ¿no? Hacia arriba positivo. Ya, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para eso, yo voy a necesitar trabajar con este ángulo de aquí, de ley. ¿Sí o no? De ley tengo que trabajar con ese ángulo. ¿Ya? Y aquí tengo el mismo ángulo, miren, y tengo dimensiones. La una es 4 y la otra es 2.5. ¿Sí o no? Ya. Y la de acá, la longitud de acá, ya la tenemos, ¿no? 4.717. 4.717. Es decir, tenemos los dos catetos y tenemos la hipotenusa. Entonces podemos trabajar con seno, con coseno, con tangente, con lo que sea, porque tengo los tres datos. ¿Estamos? Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El ángulo de aquí, bien. Esta fuerza B se va a descomponer en dos. ¿Sí? Si nosotros le colocamos solamente para efectos de... Hacia acá en verde va a estar la fuerza AB en X, y así hacia arriba va a estar descompuesta la fuerza AB en Y. ¿Estamos? Yo estoy colocando así solamente por la parte didáctica, de ahí esto ya se hace directo, ¿no? Ya, vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Veamos, hacia arriba, ¿cuál tenemos? La de aquí, 114, la primera que ingresa, 114. Sería ahí, primera. La siguiente fuerza que hay es la de aquí, fuerza AB en Y. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, por lo tanto, positiva. Está positiva. Ya. Luego, la fuerza AB en Y puede estar aquí o podría estar acá, es lo mismo. ¿Dónde me conviene colocarla? Del lado de acá. Primero, para entender que dónde está aplicada, es aquí, en este punto está aplicada, porque aquí nace esta fuerza AB. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces va hacia arriba. Pero para poder generar el triángulo, yo la coloco acá al lado, pero es lo mismo. ¿Estamos? Entonces está opuesta al ángulo. Por lo tanto, ¿con qué función trigonométrica deberíamos trabajar para que sea en Y? ¿Con el seno o coseno? Con el seno, ¿no? Cateto opuesto es opuesto, está al frente del ángulo. Trabajamos con el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Y el seno del ángulo a qué era igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 2.5, la hipotenusa es 4.717. Entonces, el seno del ángulo, ¿sí? Para no calcular el ángulo, mire, el seno del ángulo ha sido cateto opuesto 2.5, cateto adyacente, hipotenusa 4.717. Entonces yo acá pondría, ¿a qué es igual entonces esta fuerza que está hacia arriba? A la fuerza AB multiplicada por el seno del ángulo θ. ¿Sí? No tengo el ángulo, pero sí tengo el seno del ángulo θ. El seno del ángulo θ ha sido 2.5 sobre 4.7. Y está aquí. Fuerza B por el seno del ángulo. Ya está aquí. Y esas son las dos fuerzas. Primera y segunda fuerza. Y no hay más. ¿No? La de aquí es la misma de acá, ¿no? Solo para generar el triángulo le colocamos. ¿Preguntas hasta ahí? No creo, ¿no? Despejando la fuerza B, me sale AB es menos 215 kilonewton. Eso significa que esta fuerza de aquí en realidad está ingresando, entonces está en compresión. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Que está con menos. Yo voy a seguir trabajando con el mismo gráfico porque ya no me voy a poner a hacer de cero otra vez el gráfico y hacerle al otro lado la fuerza. No, yo voy a mantener el mismo gráfico, sigo trabajando con las ecuaciones, pero donde me aparezca la fuerza B, lo único que tengo que tomar en cuenta es que tengo que ingresarle con menos 215, tal como fue calculada ahí. Estamos, ¿no? Entonces estamos hasta aquí. Vamos a ver la fuerza en X, la sumatoria de fuerzas en X. Debe ser igual a 0 y me dice que positiva hacia la derecha, ¿no? Está así, ¿no? Positiva hacia la derecha. ¿Qué nomás tenemos hacia la derecha? La primera, la fuerza AD, va hacia la derecha, está aquí, fuerza AD. La segunda, la fuerza AB, pero en X, la verde, ¿no? Hacia la derecha. Es positiva, está hacia la derecha, entonces positivo. Luego vendría, la fuerza AB en X va a ser igual
a la fuerza B multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno del ángulo? Porque es cateto adyacente, está formando parte del ángulo. Entonces yo digo, el coseno del ángulo, ¿a qué ha sido igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. El ángulo es el mismo de acá. Cateto adyacente 4 sobre hipotenusa. Sería 4 sobre hipotenusa. ¿Estamos? Entonces vengo acá y multiplico, digo, fuerza B multiplicada por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es este. Entonces ya nos quedaría así, directo. Ya sería la segunda fuerza. Reviso acá, ¿hay más fuerzas en X? No hay más. Entonces de aquí reemplazo. La fuerza B que ya la tenía, la reemplazo, miren, aquí. La fuerza B e ingresa como menos 215, con su signo. Despejamos la fuerza D y nos queda 182. Ya tenemos las dos fuerzas que necesitamos para poder calcular la deformación. ¿Vamos? Entonces, la deformación de AB, la de aquí, desde A hasta B, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza de AB por la longitud de AB sobre el módulo, un solo porque es para toda la estructura, y sobre el área de la sección transversal de AB. Ingresan valores con el mismo signo, menos 215 por 10 a la 3, porque estaba en kilonewton. Al ponerle por 10 a la 3 quedaría en newton, multiplicado por la longitud de AB, que eran metros, dividido por el módulo de elasticidad, decía 200 gigapascales. 200 gigapascales es 200 por 10 a la 9 pascales. Aquí está, por 10 a la 9. Acuérdense el prefijo kilo por 10 a la 3, mega por 10 a la 6, giga por 10 a la 9. Estamos, ¿no? Ya, ¿en qué unidades? Pascales. Y el pascal era newton sobre metro cuadrado. Este es newton sobre metro cuadrado. Arriba newton, la longitud es metros. Y aquí estaría el área. El área nos decía 2400 por 10 a la menos 6 en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, hacemos los cálculos correspondientes y queda que la deformación ha sido menos 2,11 por 10 a la menos 3 metros. Chiquitito, ¿no? Si multiplicáramos por 1000, me queda menos 2,11 milímetros. Entonces, imagínense, esta es una estructura que tiene aquí, miren, cada uno de estos elementos es de 4 metros, 2.5 y 4.717. O sea, 4 metros. En los 4 metros, aplicando esa carga que no es tan grande, 228 kilómetros más o menos, aplicando esa carga, la deformación fue de 2 milímetros. Por eso digo, es algo que no se nota. Pues. Si fuera un elemento de máquina, ¿tendrá esas medidas? Una estructura, sí. Ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Unos milímetros. Pero si fuera algo una máquina, elementos de una máquina, no, pues ahí son micras. Sí, ¿no? Sí está claro hasta ahí, ¿no? Ahora, pasa aquí. Ahora, ¿qué pasa con la deformación de AB? De AD. Nuevamente, la fuerza de AD, longitud de AD, cada uno de los elementos. Colocamos los datos y la deformación 2.03 milímetros. ¿Está difícil? Sí. Ya, ¿por qué se llama el método de los nodos? ¿Por qué se llama el método de los nodos? Porque cuando nosotros nos piden que calculemos todas las fuerzas que soportan todos los elementos de la estructura, habría que ir considerando el diagrama de cuerpo libre de cada nodo. En este caso nos coincidió que solo nos están pidiendo estos dos, que están cerca del nodo A, y por eso ya se pudo calcular hasta ahí. Pero si me pidieran más o fuera más grande la estructura y me piden de todos los elementos, ahí me toca continuar con el diagrama de cuerpo libre del nodo B, luego del nodo D, luego del nodo y así sucesivamente, ¿no? Por eso se llama método de los nodos, porque se trabaja solamente haciendo el diagrama de cuerpo libre de los nodos. ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿Más o menos? Hay que practicar. ¿Preguntas antes de borrar? ¿No? Y el siguiente método. Si aquí me pidieran encuentre la deformación o la fuerza, ¿no? Puede ser fuerza o deformación, o el esfuerzo. ¿Ya? Si nos pidieran el esfuerzo en todos los nodos, ahí me tocaría ir uno por uno, ¿no? Con diagramas de cuerpo libre de cada nodo. ¿Estamos? En este caso,
Para esta armadura, esta estructura, lo que nos está diciendo es, para la armadura de acero y las cargas mostradas en la figura, determine las deformaciones de los elementos BD y DE. BD referenciado el de aquí. BD y DE. BD y el otro es DE. Solo estos dos nomás tengo que analizar. ¿Ya? Si se sabe que sus respectivas áreas de sección transversal son de 2 pulgadas y de 3 pulgadas. ¿Ya? Entonces, como solo me piden esos dos, ahí es donde me sirve el método de las secciones, lo que ya hemos venido trabajando antes. ¿Sí? Eso es las secciones, lo que hemos trabajado en torsión, compresión. Ahora solo que he aplicado a las armaduras. ¿En qué consistía eso? ¿Se acuerdan? Lo que hicimos hace un rato. En ir cortando, ¿no? Cortando y haciendo los diagramas de cuerpo libre. Es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Para eso, para cortar o para seccionar una estructura, lo que se hace es cortar por donde existan 3 elementos. No 4, no 2. Por donde estén 3 elementos. ¿Sí? Entonces empecemos analizando el de aquí mismo. Vamos a trabajar con la BD. Nos vamos a quedar solo con esa por el momento. Ya. Entonces vamos a cortar, dijimos, ¿cuántas? Tiene que pasar por 3 elementos. Entonces hay 2 alternativas. Bien, la primera alternativa sería cortar así. Ahí están cortando 3 elementos. O la segunda alternativa sería cortar así, miren. Estaría cortando 1, 2, 3 elementos. ¿Sí? Y quizá esta segunda que hice me sirva para las dos, ¿no? Para DD y para DE. Puede ser, ¿no? Hagamos con la anterior para hacer 2 veces. ¿Para qué tener que hacer 2 veces? ¿Estamos? Eso por didáctica, ¿no? Para que le noten cómo trabajar. Ya, hasta ahí. Sí está claro por qué estamos cortando por ahí, ¿no? Primero, necesito estudiar BD. Y segundo, tiene que cortarse, cuando se hace una sección en una estructura, tiene que cortar 3 elementos. Por eso le trazamos así. ¿Estamos? Ya, luego de eso, si voy a trabajar por secciones, ¿qué debería hacer? Tendría que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y ese diagrama de cuerpo libre debería sacarlo a un lado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿de cuál hacemos? ¿Del de arriba o del de abajo? ¿De la sección de arriba o abajo? ¿Cuál les parece más fácil? La de arriba, porque no tenemos apoyo. Exacto, la de arriba no tiene apoyos. Acá están con los apoyos y no sabemos las reacciones. ¿Sí o no? Entonces, trabajemos con la de arriba. Ya, entonces quedaría algo así, miren. Viene así, viene así, viene así, y así, y así. Lo que se encuentra ahí. ¿Vamos? Quedó hasta ahí. ¿Sí? Lo que está cortado, bueno, tal como está aquí, hasta aquí miren. Estamos cortando por aquí, no miren, quedó lo de arriba. ¿Sí? Entonces esto es A, esto es B. Aquí no les dejé la solución, ¿no? Porque es un poco más elaborado si van a hacer paso por paso. En el anterior sí lo iban a entender más fácil. Ya, estamos, ¿no? Lo iban a entender más fácilmente. Ya, hasta ahí. Ahora sí, una vez que tenemos la sección, vamos colocando las cargas. ¿Qué cargas nomás tenemos? Aquí tenemos una carga de 30 kilos. Yo voy a poner solamente los números para simplificar un poco, ¿no? Pero 30 kilos, si no se olviden. Aquí estaría 30. Ahora, ¿los 30 de aquí se da de graficar? No, porque ya están en la otra sección. Acuérdense que algo parecido nos pasó en tracción-compresión, ¿no? Ya, estaríamos hasta ahí. Ya, luego, ¿qué hacemos? Aquí se está cortando. Entonces, al cortarse, el material mismo, ¿se acuerdan que decíamos? El material mismo trata de no cortarse, hay una reacción, por tanto tiene que aparecer alguna fuerza. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí van a aparecer fuerzas. ¿Hacia dónde era la recomendación del sentido? ¿En tracción o en compresión? En tracción. En tracción, dijimos. Como cuando dijimos el diagrama de cuerpo libre del puntito. Dijimos siempre saliendo, en tracción. Ingresando a un punto, compresión. Ingresando a un elemento mecánico, compresión. Saliendo del elemento, tracción. Entonces aquí tenemos 3 elementos, van a aparecer 3 fuerzas.
Las tres fuerzas las vamos a colocar en tracción. La una sería así, la de aquí sería así y la de aquí sería así. Si yo no le colocara así, le coloco en el otro sentido, sería compresión. Y no, la recomendación es siempre tracción. Si al final de los cálculos me sale positivo, es la dirección que tiene, sería tracción. Si me sale negativo, estaría al contrario, sería compresión. Hasta ahí está claro el Y en diagrama. ese caso, si es que es compresión, ¿cómo se ubica cuál está en compresión o puede estar combinado? No, solamente cada elemento tiene su dirección. Cada elemento. ¿Sí? Puede estar combinado, puede que uno salga en tracción, otros en compresión. Se puede dar eso. Sí, ¿no? Se puede dar eso. A ver, ¿qué más? Ya estamos hasta ahí. ¿Ya? Siguiente paso, ahora sí, vamos a hacer los cálculos, ¿no? La de aquí, la fuerza, ¿cómo le vamos a llamar a esta fuerza? Esta fuerza sería la fuerza BD. BD. Esta de aquí va a ser la fuerza, llamémosle CD, CE. Y la de allí sería fuerza BE. Fuerza BE. ¿Ya? La idea es que tenemos que encontrar la fuerza BD, ese es nuestro reto. Pero las otras dos tampoco conocemos. ¿Qué hacemos? Eso está en equilibrio. ¿Qué hacemos? Sumatoria de fuerzas, podemos partir por Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y habrá cómo hacer sumatoria de momentos también, una sumatoria de momentos. Ahora miren, aquí les voy a dar un tip, ¿no? Porque sí se podría, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, tengo las dimensiones, miren, como para calcular ángulos, todo, y para encontrar X y Y para la FBI, ¿sí? Pero, ya les voy a hacer caer en cuenta de algo. Si ustedes se dan cuenta, miren, este elemento viene hasta aquí y este elemento viene hasta aquí. Coinciden en el punto E. ¿Sí o no? Si yo le proyectara a estos dos, es muy grande esto. A ver, si yo le proyectara a estas dos fuerzas en la misma dirección así y a esta así, vamos a llegar aquí a este punto. Y ese es el punto de aquí. Sería el punto E. Ahora les pregunto, si yo hiciera una sumatoria de momentos en ese punto E, ¿la fuerza CE y la fuerza B provocarán momento? No, porque ese punto sería el punto de giro, el punto, la bisagra que decíamos. Entonces las dos fuerzas van hacia allá, no generan ningún momento. Y la única incógnita que me quedaría, ¿cuál es? La fuerza BD. Y con eso me evito hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Le notaron? Y si alguien me dice, no, yo quiero hacer sumatoria de fuerzas en X, no hay problema, se lo puede hacer. Si sale, debe salir. ¿Vamos? Pero aquí nos estamos dando cuenta que las dos confluyen a un mismo punto. Si hago sumatoria de momento en ese punto, puedo simplificar el problema. Es por efectos de simplificar, ¿no? Entonces veamos cómo quedaría. Hagamos eso. Entonces veamos, quedaría sumatoria de momentos en el punto E igual a 0, antihorario positivo. ¿Qué fuerzas nomás existen a ver respecto a este punto? Vamos por la de aquí primero. Esta genera un sentido antihorario, sería positivo. Fuerza de D multiplicado por la distancia. ¿Cuál sería la distancia? 15. ¿Cuánto? 15 días. Sí, ¿no? Porque es fuerza por distancia. La distancia debe estar así, a 90 grados, son perpendiculares. Entonces sería la distancia así. Entonces la fuerza está así, la distancia debería estar así. Entonces aquí hay 90 grados. ¿Sí? Entonces la fuerza hacia abajo multiplicada por la distancia así, quedaría 15. Ya. Y está la de aquí. ¿Qué otra fuerza? Las dos de aquí no hacen nada. La fuerza de aquí de 30. Esta trata de hacer girar en sentido horario, sí. Entonces sería negativa. Sería 30 por cuánto? Por 8. Sería 30 la distancia desde aquí, miren, desde aquí, distancia perpendicular hasta llegar a este punto. ¿Cuál sería? 8. Esta distancia va a tener dos componentes. La una es esta y la otra es esta. Entonces, si la fuerza está ¿hacia dónde? Así. Si la fuerza está así, la distancia debería estar así, para que sea perpendicular. Por lo tanto, de aquí hasta acá sería 8, ¿no? 30 por 8.
y menos, porque esta también tiene la misma dirección. ¿Sí? Lo mismo. Esta de 30 va para allá, así, y la distancia debería ser perpendicular, de así hasta llegar a qué punto, al punto E. Esto sería la distancia desde aquí hasta aquí, que serían 16. Y esto sería igual a 0. Y con eso, como nos quedaba una sola variable, f de d, ¿cuánto? ¿30 por 16 más 30 por 8? 48. ¿Cuánto? 48. Ya, 48 decimos. ¿Sí? En que sale en libras, ¿no? O kilolibras, en kilos. Preguntas. 30 por 8 más 30 por 16, todo eso dividido para 15. Ya, estamos hasta ahí. Ya tenemos la fuerza BD. ¿Ya? El siguiente paso, ahora sí calculamos ya la deformación. La deformación sería la fuerza 48 por 10 a la 3 por la longitud. La longitud, ¿cuánto era? Estamos en BD. La longitud de aquí acá sería 8 pie. 8 pie. 8 pie. El de arriba está en PSI. Está en PSI. Acuérdense. Este PSI era libra sobre pulgada al cuadrado. Y acá yo estoy teniendo 8 pie. Entonces hay que convertir todo en pie o todo en pulgadas. La recomendación es pulgadas, ¿no? Entonces, ¿por cuánto sería? No sé. Acuérdense la ecuación, ¿no? La ecuación era deformación igual a la carga o la fuerza por longitud sobre AE. La longitud, aquí estamos. Debería estar en pulgadas. Entonces veamos. Si yo tengo de aquí a acá 8 pie, ¿cuántas pulgadas serían? Sería 8 pie, pero cada pulgada tiene, digamos, cada pie tiene 12 pulgadas. Entonces sería por 12, ¿no? 8 por 12 y ya está en pulgadas. Y sobre AE. A dice que es de el B de 2 pulgadas al cuadrado. Entra así con 2. Acuérdense, pulgadas, pulgadas. Y ahí, ¿qué más? Y E. E es 29 por 10 a la 6. Eran PSIs. Esas son libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces ahí estaría, ¿no? Consistente. Ahí tendríamos ya la deformación en pulgadas. ¿Cuánto sale? Dije, pero ahí no dice 2 pulgadas al cuadrado. Sí, esta es pulgada al cuadrado. Lo vamos colocando. Bien, esta es libra sobre pulgadas al cuadrado. Esta de aquí es. Ah, no, 48 son libras. Ahí, serían libras, ¿no? 48 lo que acabamos de calcular, serían 48 libras. ¿Sí? Acá al lado es 8 por 12, esto serían pulgadas. El 2 son pulgadas al cuadrado. Y los 29 por 10 a la 6 son libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces ahí tendríamos libras, se van con libras, pulgadas al cuadrado, con pulgadas al cuadrado y tienen pulgadas. ¿Estamos? Entonces ayúdenme, 48 por 10 a la 3, por 8, por 12 y dividido para eso. 0.079. Ya, 0.079 pulgadas. Entonces, miren, aquí ya no es mucho el problema. El problema está en el cálculo de la fuerza, ¿no? Hacer bien el diagrama de cuerpo libre. Preguntas. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, ahora sí, en una hojita resuelvan el de DE para que se ganen un 10. Ya está hecha la mitad del problema, hagan la otra mitad. Borro. Para ayudarles, pues.